colostomía, ¿dónde se da la mayor absorción de los, ya con esto terminamos En el duodeno. ¿Dónde se da la mayor absorción de nutrientes? En el duodeno. Duodeno o intestino Intestino delgado. delgado. Todo el intestino delgado. Y en el intestino grueso se da la mayor absorción de ¿qué? De líquidos y algunos electrolitos, de sodio, magnesio. Pero en el colon está la mayor absorción de agua. Por eso es que el agua hay que restringirla tanto aquí. Pero ¿qué pasa? Si hablamos del ileón, el ileón está antes inclusive de que termine la absorción de nutrientes, porque estamos hablando del intestino delgado. Entonces, el deterioro nutricional con una ileostomía es muchísimo más grande que una colostomía. Porque aquí todavía no ha terminado la absorción. O sea, que está perdiendo, aquí el aporte nutricional es grandísimo, la pérdida, y también de agua. Claro, porque es que el agua ni siquiera ha podido terminar todo el recorrido. Por eso es que en una ileostomía la restricción es mucho más grande. Voy a ver si lo tengo acá. Porque tenía una abuelita, Sí. en lo que preguntó la compañera. Cuando, por ejemplo, la persona tiene el tumor aquí, pues, en esta vía, y que se le obstruye pues, mucho para el alimento, pero aún tiene pues, el cáncer, por decirlo así, como tal el cáncer, ¿se podría uno aplicar pues, como tratamiento la dieta la neutropénica, pero líquida? O ya una vez enterada. Neutropénica líquida, sí está. Es que va a ser líquida, pero neutropénica. Muchachos, en esta página yo escribí ACNC o Asociación Colombiana de Nutrición Clínica. Colombiana de Nutrición Clínica. Es los del librito que envió. Eso. Aquí hay una partecita, espérenme, yo la busco, aquí en educación. Recomendaciones. Mira que aquí todas estas son las recomendaciones que ellos nos han hecho para nosotros darle a un paciente cuando le den de alta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, recomendaciones nutricionales generales. Comer bien, saludable, frutas, verduras, en general, ¿cierto? Recomendaciones de alimentación para el paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, y ya dimos parte de insuficiencia cardíaca. De alimentación para paciente renal, de dieta hiposódica, paciente con VIH, paciente con EPOC, paciente oncológico, paciente con hipoglicemia, paciente con ostomía, aquí nos dividimos la colostomía y la ileostomía, y paciente con enriquecimiento de la dieta. Entonces me voy a meter al de las ostomías. Ah, sí, porque es de clínica. La recomendación general es aplicaría el primero. Porque esta página es desde la parte clínica, ¿cierto? Entonces hace énfasis en esa patología, esa enfermedad. Entonces acá tenemos del de paciente con ostomía. Inclusive nos dan hay que pagar esa página. No, es gratis, no queda dentro de no, tiene revistas, tiene artículos muy buenos, esta página es muy buena. Mejor dicho, desde la parte clínica es como de las más grandes referencias que tenemos nosotros en el país. Nosotros. Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo de cómo podría ser la alimentación. Ley. Usted nos envió el documento. Esas iniciales que porción en compota o entera, un pocillo de bebida de almendras o de soya leche según tolerancia. Una tajada de pan, pero espérame que quiero bajar aquí. ¿Cuál usted lo va a mirar? ¿Será para qué? Para ostomías. Que puede ser una media mañana, que puede ser un almuerzo. La cena. Pero ostomía es como tuvo ostomía es como un roto, pues. Pero también, pero es que eso también cuando lo hacen. En la colostomía, de presentarlo, sí, de que depende de nuestra alimentación. Si es un paciente que tiene una colostomía y no está comiendo nada de frutas, nada de verduras, nada de fibra, nada de agua, mejor dicho, azúcar y grasas, que es muy poquito, pero que esté comiendo muy mal, pues puede tener el estreñimiento normal de cualquiera. Pero lo más habitual es lo contrario, que haya diarreíta, que se drene muy rápido, y casi siempre nos van a intercomplicar es para que le ajustemos la alimentación a un paciente con colostomía. Entonces ahí es donde le vamos a hacer todas las recomendaciones. Mejor dicho, cuando pensemos en colostomía es muy parecido a cuando uno piensa en diarrea. Y la restricción de líquidos no se la hace el médico, ¿no?
Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de restricción de líquidos por una insuficiencia cardíaca, esa se la hace el médico, ¿se acuerdan? Pero es que aquí la restricción de líquidos no es que le vayamos a decir no tome líquido. Lo que nosotros pero lo que nosotros le vamos a decir es no se lo tome con las comidas, pero usted no tiene restricción de líquidos. O sea, lo que no se le debe tomar son las comidas para no acelerar el vaciamiento. Esto. O sea, estos pacientes no es que tengan restricción de líquidos. La recomendación va a que no consuma líquidos con los alimentos para no acelerar el vaciamiento. Profesor, también se puede utilizar esa misma recomendación para pacientes con, no sé, mala absorción, que diga, o no. Claro, es que, bueno, entonces, cuando hablamos de colostomía o de ileostomía, las recomendaciones son muy similares a cuando tenemos un paciente con diabetes. Piensen ustedes en el paciente con diabetes del que tuvieron el semestre pasado, por ejemplo. Ustedes vieron esa parte, ¿cierto? De cómo manejar el niño con diabetes. La leguminosa, ¿qué más le quitaron? La leche entera, ¿qué más le quitaron? ¿Será que la leche entera hay que restringirla? Cuando hay diarrea. No, yo creo que sí. No. A ver, ustedes que vieron el semestre pasado. Pero es que vimos el tratamiento que eran 5 pasos. Que era mantener la alimentación. Ah, si no se restringe. Porque en los 5 pasos se decía mantener la alimentación normal. Eso, prevenir la deshidratación. Ese era el punto de. Sí. O sea, con enfermedad diarreica aguda. Pero tan raro. Mientras esté con su diarrea, hay que hacer la alimentación. Profe, pero en cambio, cuando nosotros vimos EDA, el tratamiento decía que no. O sea, como que no, era mantener la alimentación normal. Pero era más que todo lo de hidratación. Lo que no se recomienda es parar la diarrea. Así no, por eso recomienda la hidratación para que la diarrea fluya. Porque ya sabía, porque hay algo la idea es que se debe. Pero, por ejemplo, en cuanto a frijoles, hay garbanzo, con diarrea con igual ya la eso lo da realmente se restringen alimentos como las leguminosas, la leche entera, por ejemplo, se restringe mucho durante el día. Por ejemplo, a veces muchos, pues, o sea, y aceleran azúcares, pues, el proceso digestivo. Entonces, son alimentos que uno recomienda mucho restringir durante el proceso de la diarrea o incluso los suaves, que no generara mucho movimiento. Eso es lo que se llama a los niños del sulfato de zinc, el sulcin se llama eso. Pero claro, entonces, aquí ¿qué nos dicen, por ejemplo? Leamos estos renglones. Dice, cocción, bueno, ¿quién me lo lee más fácil desde por allá? Cocciones recomendadas, planchas, cocciones recomendadas, planchas, hornos, sancochos, salteados, hervidos o al vapor. Establezca una dieta con frecuencia entre 4 o 5 veces por día. Evite al máximo los alimentos fritos, comidas picantes o muy condimentadas. Sí, no me va. Está muy bien. Acá está gozándome muy bien, mi amor. Como recomendación general, evite consumir gaseosas, bebidas con gas, café, coliflor, frijoles, lentejas, garbanzos, blanquillos, maíz en grano, cebollas, cerveza, leche entera, productos lácteos enteros, repollo, pepino, pimentón, vinagre, frutas ácidas, pepinillos y pescado frito, habichuela. Si al omitir estos alimentos continúa o presenta un olor inusual, puede deberse a una higiene deficiente del estómago o al crecimiento de bacterias. Cuando del estómago. Del estómago es como la bolsita que está pegada. La bolsita no, el orificio. Sí. El orificio. Todo lo que sea ostomía es orificio. Por eso, colostomía, no. Colostomía, hiderostomía, gastrostomía, dedunostomía, esas otras. Todo lo que termine en ostomía es orificio. Entonces, miren, aquí lo que hablan que hay que restringir. ¿Por qué? Porque aumentan los gases, aumenta el metabolismo y hacen que las bolsitas de colostomía o de la ileostomía se llenen mucho más fácil. Por dicho, estas recomendaciones se aplican casi para una diarrea. Es igual, una diarrea, porque es que la colostomía y la ileostomía
se maneja muy similar a cómo se maneja ahorita. Este tipo, por ejemplo, un niño con diarrea y que le den leche, lo matan. Claro, o bueno, frijol, pero ya vi. lenteja, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces lo que quería mostrarles en esta página es para que se metan y descarguen esas recomendaciones que realmente son muy buenas. Entonces, saben que aquí hay muchas recomendaciones. Creo que nos acaba de enviar un archivo de esa página. Y cómo llegar a CNC. Entonces, esa era para que lo conocieran, porque hay muchas recomendaciones. Metámonos, por ejemplo, en oncología. Y ya con esto terminamos con la descansito. Pues lo... Y bolsita llena de... Pero es que esto es lo que vamos a tener nosotros que ver, ¿cierto? Pues no nos va a marcar solamente el decirle coma frutas y verduras, no, esto es lo que vamos a ver. Bueno, entonces aquí tenemos lo mismo, lo de las porciones. Entonces, recomendaciones cuando es por poco apetito, que es muy normal en cáncer, ¿cierto? Entonces trate de comer comidas pequeñas y frecuentes, tenga a la mano bocadillos. Cuando se refiere a bocadillos no es necesariamente azúcar, sino snacks, ¿cierto? Se refiere a eso. O alimentos ricos en proteínas, evite los olores fuertes. El olor aumenta mucho la sensibilidad en un paciente oncológico que está en tratamiento. Por eso en ellos se recomienda la comida lo más simple posible. No simple en bajo de sal, no sino con condimentada. los menos condimentos posibles. Porque el solo olor les genera unas náuseas y vómito pues mucho más alto, entonces es peor. Bueno, ¿qué hacer en esos casos? Cuando las cosas no saben bien, que es cuando se altera el sabor, qué hacer en esos casos, cuando hay estreñimiento por cáncer, qué hacer en esos casos, dolor o irritabilidad de la boca, qué hacer en esos casos, y así, o sea que aquí hay muchas recomendaciones para el paciente oncológico, ¿cierto? Para cada uno de los síntomas que pueda presentar. Si es el de cáncer, es el de cáncer. Pero eso también es en la asociación, es la diferencia. Sí, claro, claro, ya le entendí, claro, mírelo acá. Ese es el oncológico, ese es este. Ah, ya. ¿Usted dónde se metió en el...? Pues, ¿dónde se...? Ahí es. En educación, recomendaciones. ¿Listo? Bueno, entonces esa parte. Entonces, una cosa que me parece muy importante que tengan en cuenta y que ojalá nunca se les olvide. Colostomía. Voy a anotar acá. Colostomía. Lado izquierdo. No tanto eso. Un lado. Sino que colostomía y leostomía son para eliminar materia fecal, ¿cierto? En cambio, la gastrostomía Es para agregar. y la yeyunostomía, que ese lo van a ver el otro semestre cuando vean nutrición integral, gastrostomía y yeyunostomía son para alimentar. Porque me parece muy importante que tengan en cuenta eso, porque, por ejemplo, en su momento cuando poner la nutrición, por ejemplo, por la hilostomía o por la colostomía, como que desde la universidad, de pronto algo tan básico, porque realmente es algo básico, uno está con esa confusión, ¿cierto? Pues hablo de manera general porque hace muchos años. Entonces, por eso esta parte sí me parece muy importante que la tengan en cuenta. Estas son para eliminar, ¿qué materia fecal? ¿De qué depende? Del sitio del cáncer, si hablamos de cáncer la mayoría de las veces. Si el cáncer es de colon o si el cáncer es de intestino o lo que haya pasado. Y estas son para alimentar. Gastrostomía, ¿en qué casos? Por ejemplo, en el cáncer de esófago, en un cáncer de boca, ¿cierto? Que el cáncer, o en la quimioterapia, pero eso ahorita nos lo van a hablar, que nos hable de las alteraciones de cabeza y cuello, que como las alteraciones son tan habituales en esta parte tan concentradas, que ahorita nos van a hablar, es muy habitual, por ejemplo, utilizar la gastrostomía. No es definitivo. Esto no son indicaciones médicas de por vida. Yo puedo tener una colostomía 2, 3 años, resolví mi cáncer, me mejoré, no sé qué, todo estuvo muy bien, me cerraron la colostomía y ya el colon empezó a funcionar normal. Lo mismo pasa con la ileostomía. Puedo tener la ileostomía algunos años, luego el paciente dice, ya estoy mucho mejor del colon con el tratamiento médico que me han realizado,
y me van a programar para cirugía para cerrarme la ileostomía. Quiere decir que ya el sistema digestivo, el recto, va a seguir funcionando normal. Lo mismo pasa aquí. Puede que necesite gastrostomía por 2 meses mientras está en su tratamiento de quimioterapia, que es tan agresivo que no logra pasar la alimentación, por ejemplo, o algo así. Y la yeyurostomía pasa igual, ¿cierto? Entonces, para que sepan que no quiere decir que si un paciente tiene alguna de las 4, es de por vida. No, puede ser transitorias, como puede ser de por vida, cualquiera de las 2. ¿Listo? Bueno, esta parte es la que quería tocar. ¿Alguna duda con esto? Ninguna. Pues entonces ahora sí salgamos a Ya pueden salir a descanso. Hoy 46 hasta las 15. No sé, dejo ahí o qué. Ahora les mando un link. Sí, ya dejo rápido. Ahora les mando otro. Ayer yo estaba hablando con Mariana, una